Muy buenas nuevamente. Segunda opinión con el doctor Manolo. La izquierda quiere desaparecer a los baby boomers para quebrar al mundo. Y ahora el análisis espiritual con nuestra teóloga Marta García. Bienvenida, baby boomer. Bienvenido, baby boomer, ¿cómo estás? Yo muy bien. Sí calificamos para ese tiempo, ¿no? Pero yo todavía me siento bastante bien. Me siento muy jovial, muy bien, lista Sabes para que, seguir que adelante. de acuerdo a los estudios en todas las áreas, a nivel científico sobre todo, a nuestra edad somos más productivos en todos los sentidos. Bueno, lo que pasa también es que como ya no tenemos preocupaciones, o sea, ya entregamos a los hijos, ya están viviendo en su vida independiente, entonces, si nos cuidamos bien la salud, nos volvemos más creativos. Pero tus hijos te están abusando, están dejándote a que cuides a los nietos. Hey, eso de cuidar a los nietos realmente es un deleite, claro. Y yo creo que también es una responsabilidad moral en cierta manera. Pero te corté, vamos con lo que estamos hablando. Es una responsabilidad moral porque es la única manera que podemos influenciar a las otras generaciones. Al final vamos a hablar de esa esta generación. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Ok, pero vamos. ¿Cuál es el ambiente espiritual de la época de los 60 a los 70? Muy bien, ese es el punto. Amigos, perdón, no les dije hola porque ya saben que aquí empezamos rapidito al punto, pero les damos las gracias en estar aquí con nosotros. Ponga atención, esto es muy interesante y especialmente si usted es baby boomer y está retirado y está sentado en el sillón viendo televisión. No, es tiempo que usted se levante y use toda su energía, toda su creatividad y dar una buena influencia a nuestras generaciones. Usted es muy importante, su edad no tiene nada que ver, su sabiduría es lo que queremos. Exacto. En los 60 y 70, los baby boomers, a mí me trae, digamos, como paz, amor, marihuana. Paz y amor y bien tufos, ¿verdad? Bueno, esa fue otra etapa, pero mira, vamos a hablar en general. Cuando nosotros crecimos, primero teníamos a papá y a mamá en la casa. Muy importante, un excelente fundamento. La mamá se quedaba en la casa a cuidar a los niños y el papá trabajaba. Así era. Pero ahí alcanzaba, ¿no? Alcanzaba para todo. Y ahí te das cuenta, por ejemplo, que cada uno estaba en su lugar apropiado, ¿verdad? El hecho de que mi mamá estuviera en mi casa, pues yo todavía recuerdo algunas cosas y me da una sensación como de abrazo, de seguridad, de seguridad, sí. Cuando mi papá llegaba a la casa era de que, uy, ya llegó el jefe de la casa y hay que ponerse derechitas, ¿no? Había que portarse bien, mucho respeto para los abuelos, para los papás, para los profesores. Entonces, ese tipo de estructura cuando tú estás creciendo te da una seguridad y te da una percepción de la vida de que todo va a salir bien. Te da optimismo. Te da optimismo, y también estás formando en ese momento tu modelo, tu modelo de vida. Ahora, quiero decir que quiero creer que la mayoría de baby boomers estaban con esa situación. Esa estructura. Sí, esa estructura. Sí, yo estoy realmente agradecida de la casa donde crecí porque mis papás llevaban una vida, digamos, estable muy poquitas veces. Creo que ni una sola vez los vi faltarse al respeto, golpearse. Lo que pasa es que cuando se faltan al respeto es cuando hay problemas económicos porque dicen se acabó el dinero, se acabó el amor y entonces cuando empiezan a discutir. Pero eso también son cosas de fundamentos porque claro, mira que cuando te casas, ¿cuál es el compromiso que dices? Por enfermedad y salud, por pobreza y riqueza. Eso quiere decir que cuando se mete uno en un problema económico, pues los dos tenemos que ver. Y eso es mandatorio. Digamos que es un compromiso que hiciste contigo, con tu esposo y con Dios. Con mi esposa. ¿Sí? Yo prometo delante de Dios amarte y respetarte hasta que la muerte nos separe. En enfermedad y en salud. Pero esta es la única, como te digo, el único segmento de la sociedad, los baby boomers, que todavía se vive eso. Sí, yo pienso que por eso nosotros estamos un poquito estorbando la sociedad, porque estamos completamente, todo lo que vemos que pero pasa somos millones, no nos pueden hacer a un lado. Eso es verdad. No podemos parar de influenciar a las generaciones porque cualquier fundamento que nosotros tuvimos funciona. ¿Okay? Funciona
la lista es Pero ¿cuál es la diferencia? Vamos a empezar, vamos a regresar a la pregunta porque siempre nos desviamos. Ok, la mayoría de mujeres, regresando a cuál era el ambiente espiritual en los 60s. Primero, la mayoría de mujeres tenía en su corazón, en su mente, crear una familia donde su esposo fuera un marido de por vida. ¿Okay? Ellas no estaban pensando ni en divorcio, ni en amantes, si no resulta, ni nada de eso. Ellas estaban pensando, este es mi compromiso, este es mi esposo, hasta que la muerte nos separe. Entonces, ese es uno. Y eso le daba mucha más estabilidad, no solamente espiritual, sino económica, porque también tenías unas ciertas expectativas de comportamiento y de manera de expresar. Y se complementaban totalmente. Y entonces estaba muy balanceado eso. Entonces nosotros regresamos a ese tiempo y vemos que los muchachos eran muy correctos, se vestían muy modestamente, bonitos pero discretos. Las muchachas también se vestían muy lindas, muy bonitas, con sus tacones, sus cabellos muy lindos, pero discretas. Y entonces era un ambiente un poco más limpio. No escuchabas mucho violencia, no escuchabas mucho drogas. No que no las hubiera, sino que no era el tema a conversación de los muchachos, porque todo eso era como algo tan mal visto, pero tan mal visto, que los muchachos cuando querían tener ese tipo de prácticas tenían que irse muy escondidos donde nadie conociera ni sus nombres, porque eso era no solamente castigado por los papás, sino por los abuelos, los tíos, la escuela, los maestros. Entonces era como un frente en común que estaban apoyando a que esa generación creciera con buenos fundamentos. O sea que el cambio de las leyes y las libertades hoy es totalmente diferente. A eso sí, pero permíteme un momento que todavía no termino. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, del concepto. Las mujeres, la mayoría de las mujeres tenían ese deseo, eso querían, una familia de por vida, ¿ok? Ahora, nosotros como creación estamos sujetos a leyes físicas y espirituales a las cuales nos debemos de alinear. ¿Okay? La Tierra está matemáticamente diseñada al punto que un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha y se crea un caos. Estoy hablando en general. ¿Okay? Entonces nosotros como habitantes de la Tierra, como creación, tenemos que sujetarnos a esas leyes físicas y espirituales para que nuestra vida funcione en armonía. Las palabras, los pensamientos, las acciones crean una energía y una vibración que causa una influencia increíble en el ambiente donde estamos. Entonces, regresando a los Baby Boomer Times, el ambiente era un poquito más ordenado porque la gente pensaba y actuaba diferente. Era muy, no digo que no existiera, sí existía, pero era muy raro que tuvieras a un muchacho faltarle respeto a su papá, o cortarlo de su vida, o llamarle nombres, o golpearlo. Eso era, pero ni para pensarlo. Eso era ni para pensarlo. Mira los años que tengo, que no se los voy a decir, por cierto. Ahí usted más o menos guess cuántos años tengo. Debe ser entre los bordes del baby boom. Mira los años que tengo, y aún a esta edad ni siquiera se me ocurre ni con el pensamiento decirle cosas inapropiadas a mi mamá. Y yo ya soy adulta desde hace mucho tiempo, vivo independiente. Ella, digamos, llega, me corté el ombligo umbilical, pero yo voy a su casa y yo a ella le pregunto por todo, le tengo mucho respeto, mucho honor, y ella sigue siendo la señora. Entonces no se me ocurre ni en el pensamiento faltarle el respeto, o decirle, por ejemplo, no te metas en mi vida, a ti qué te importa. No, que ahora sí escuchas eso. Eso escuchas. Pero entonces, espérate, ahí te interrumpo ahí. Pero ¿no crees que el descubrimiento de la nueva tecnología vino también a cambiar este tema? Son muchas cosas que también las voy a tocar en este momento, pero digamos, regresando a eso, el fundamento, las convicciones, la manera de hablar y de pensar mueve el ambiente. Esa es una ley física. Cada uno de nosotros tenemos un lugar específico. Nuestra fisiología nos dice cuál es el trabajo de cada quien y cuál es tu posición en esta vida, cuál es tu propósito. Nuestra fisiología nos lo dice. Nosotros somos la tierra y ustedes son los sembradores de semilla, ¿right? Entonces, nosotros tenemos que cuidar esa tierra y tenemos que cuidar el fruto de esa tierra. Es muy importante, por ejemplo, que los niños, cuando nacen, tengan a su mamá cerca de ellos por lo menos 6 años.
porque la 6 mamá años. representa cuidado, representa alimentación saludable, representa consuelo, representa, digamos, el lado suavecito de las cosas. Y el papá representa identidad y representa disciplina. Cuando te falta cualquiera de ellos, entonces creces con deficiencias emocionales y espirituales y estás fuera de balance y estás fuera de armonía. Por eso vienen los problemas emocionales, los problemas de salud, porque estamos fuera de balance. Ahora, para meternos a esa balanza, a esas fuerzas físicas o leyes físicas espirituales que tenemos que seguir, pues tenemos que conocer esas leyes, tenemos que conocer a tu creador, qué guía de vida te dio, qué es lo que tienes que hacer. Que es ahí donde entra Dios. Es ahí donde entra la fe, donde entra el creador, donde entra lo que nosotros le llamamos el Dios creador. Entonces, sin legalismos religiosos. Sin legalismos, no, el Dios creador. Entonces, nosotros estamos fuera de balance, ¿right? Nosotros creamos una vibración, un ambiente. Entonces, también nosotros fuimos creados para dar amor, compasión, ayuda al prójimo. Todos los principios que nos dice la Biblia de que ames a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué te lo dice la Biblia? Porque el amor a tu prójimo de manera incondicional crea una vibración de tal modo que sana tu cuerpo, sana tus emociones y sana el ambiente donde estás. Así es que digamos que todo eso lo teníamos, como nosotros decimos, back in the days, ¿verdad? Y como que la sociedad en sí, como que casi todos tenían la misma expectativa, porque yo recuerdo que mi vecindario para mí era como mi casa. Yo conocía perfectamente bien al señor que vendía el periódico, al señor que vendía los zapatos. Que ahora no conoces ni siquiera cómo se llama tu vecino. Exactamente, yo conocía a todos ellos. Y cuando íbamos a comprar las cosas, mi mamá que nos llevaba, saludaban mi mamá de se conocía nombre, ¿no? a todos. Saludaban de nombre. Sí, entonces todo el vecindario te conocía y de alguna manera como que te sentías un poquito más responsable de portarte bien, porque si no te portabas bien. ¿Qué desconectó Don entonces? Juanito? Perdón, ¿qué desconectó que ahora, digamos, no hay un entendimiento normal entre nuestra generación y la inmediata siguiente? No te hablo de los nietos, nomás te hablo de la inmediata. De mi hijo. Exactamente. De mis hijos. Bueno, mira que a pesar de que nosotros hemos querido influenciar a los muchachos, tiene mucho que ver los revolucionarios, ¿verdad? Por ejemplo, la liberación femenil o la liberación femenina, que puso una ideología en las mujeres diciéndoles que tú puedes tenerlo todo, libérate de ese opresor que tienes como marido, ¿no? Libérate, tú puedes tener todo, puedes tener casa, matrimonio, hijos, carrera, dinero y ser muy exitosa en tu vida. Esa es una mentira. Y lo puedes hacer por ti mismo. Y lo puedes, sí. Entonces esa ideología se sembró en las cabecitas de las mujeres y algunas mujeres dijeron, sí, yo me rebelo, ya no quiero hacer esto, pero no te puedes poner en contra de tu propia fisionomía. Pero aparte no de te eso, puedes poner en contra de tu propio propósito, de tu propio llamado, porque entonces sacas todo. Pero a veces, mira, cuando hablo con una feminista, yo veo que en su mayoría defiende solo sus derechos, porque le digo, ok, si eres feminista, vamos a un restaurante, tú pagas su parte y yo pago la mía. Sería la defensa del feminismo, ¿no? No, pero espera que yo le pague. Entonces, ¿dónde está el feminismo? Hay extremos de feministas, hay extremos. Yo no me considero ni me identifico con el movimiento feminista en este punto. Que yo no me voy a poner a pelear con los hombres, pues si nosotros los ocupamos, sino cómo vamos a hacer los hijos para empezar. Claro, ¿right? claro. Los necesitamos como compañeros porque lo que ellos tienen, yo no lo tengo. Y lo que yo tengo, ellos no lo tienen. Entonces, claro, por eso somos un complemento. Desde la creación. Desde la creación somos un complemento para poder criar a los niños siguientes de la misma manera. Todos queremos que nuestros hijos estén sanos, tengan buena educación, tengan buenas morales. Pero, digamos, la injerción de nuevas ideas, por ejemplo, los Beatles trajeron específicamente paz, amor, drogas, high, y olvídate de la tradición. Esos papás de nosotros son tradicionalistas, hay que mandarlos a volar. Dinosaurios es mi vida, no tenemos por qué escucharlos, porque ellos ya son viejos, no entienden nada. Entonces ellos, su música de ellos de esa época, empezó a sembrar esa idea de cortar ese enlace entre el papá y los hijos, porque ya están viejos. Pero no cuando entienden, tú hablas antiguos. de los viejos, ¿sabes qué me trae a la mente? Cuando tú vas a un país asiático y tú tienes canas,
te hacen reverencia a tu sapiencia por las canas. A tu sabiduría. Pero tú te vas a Sudamérica y tienes canas, ya está viejo. Ese ya está robando oxígeno, ya se pasó de tiempo, right? Expresiones, pero igual son ideologías que se siembran y nosotros no tomamos el tiempo de investigar, porque mira, no estamos conscientes, ¿no? Una cosa es divertirse un poquito con la cultura, pero en realidad lo que tenemos que mirar es mi vida. ¿Cómo voy a mejorar mi vida? ¿Cuál es el llamado de mi vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y tengo que analizar no solamente mi fisiología, también tengo que analizar mis talentos, mis habilidades, los sueños que tengo en mi corazón y mi responsabilidad moral para con mis hijos o mi familia y para con mis vecinos, para con mi vecindario, mi país, mi estado. ¿Sabes qué yo veo de esto? Y te interrumpo porque nos quedan apenas, casi nos pasamos, pero hay un punto muy importante. Esta generación de los baby boomers, que todavía vemos por nuestros papás, y tenemos abuelos también, vemos por nuestros hijos, si tenemos nietos también, quiere decir que somos la última generación. Digamos que somos la última cadena que está pegando a 2 generaciones, porque muchos de nuestras personas de nuestra edad, baby boomers, le mandamos dinero a nuestra mamá. Y no por obligación, sino porque es como... Porque te nace hacerlo. Es mi mami para que se compre un chicle, para bendecirla, para un paseíto, lo que sea. Entonces todos le mandamos dinerito, le mandamos su domingo. Su mamá, su domingo para su mamá, ¿verdad? Entonces yo sí le mando dinero a mi mamá. Claro. Y también le doy dinero a mis nietos, pero cuando es su cumpleaños o les tenemos un guardadito, un paseíto, lo que sea. Entonces nosotros digamos que somos la cadena que está uniendo a dos generaciones, la nuestra más la de nuestros papás. Sí. O sea, entonces nuestros hijos están en un punto calculemos esto en 20 años, por ejemplo, ya no habrá baby boomers, o muy pocos quedarán. ¿Qué va a pasar con la sociedad? Bueno, mira, lo bueno de todo esto es que a pesar de que la mayoría de los hijos nuestros se dejaron influenciar muchísimo no por todos, la cultura. Porque a lo mejor tú y yo tenemos familia de excepción, se podría decir. Sí, estoy diciendo, digamos, la mayoría. Okay. Entonces, la mayoría que se dejaron influenciar por la cultura, la música, las ideas, la ideología, llegaron a un punto donde dijeron, ¿sabes qué? No, a mí se me hace que esto no funciona. Yo quiero regresar a considerar lo que hicieron mis papás. O sea que al final del día tendrán que hacer una regresión. Tendrán que hacer un análisis para balancear. Porque también los muchachos que han crecido en las últimas generaciones, ellos miran y ven que su vida es un caos. Pero hay otro tema. El matrimonio está roto, tiene múltiples compañeros, stepsister, stepfather, 1, 2, 3, y los muchachitos básicamente crecen solos. Entonces, ¿qué nos da como resultado que los muchachos crezcan solos o por el gobierno o por la niñera? Tenemos niños que tienen deficiencias emocionales y deficiencias espirituales tan grandes y tan profundas que nosotros miramos manifestando esas deficiencias, las vemos, por ejemplo, en violencia. Sí, porque los muchachos están resentidos, porque no pueden salir del hoyo donde están, del hoyo emocional y físico. O sea, de ahí se deduce el qué. Como tú te criaste con una niñera o en un foster home, no tuviste a tus papás a tu lado. Cuando tú creces sin ese sentimiento de amor a tus papás y tú ya eres adulta mayor, entonces te van a meter en un rest home, o sea, una casa de atención a los adultos y no te quieren en su casa porque crecieron sin ese amor, sin esa conexión. Y es que mira, la mamá da o enseña a los niños lo que es la empatía, la compasión. Entonces, si no tienes a la mamá ahí, aprendes a pensar solamente para ti. O sea, solamente yo importo mi comida, mi cuidado de los demás. Pero sabes que hay otro porque tema estás grande crecido también por una gente extraña, no Exacto. por tu mamá, por el gobierno, la niñera, el foster, el orfanato, y ellos no te dan. Pero hay otro ese tema, ambiente. cuando tú llamas eso de la desconexión. En este momento, en la mayoría de los países, sobre todo los industrializados, el crecimiento demográfico bajó, quiere decir que se están convirtiendo los adultos mayores en la población más grande del país y no hay nacimientos. O sea, hay más muertes, no hay nacimientos, quiere decir que los países se están volviendo muy viejos a nivel de la población, que ya no son fuerza laboral, ¿ok?
Pero los jóvenes de ahora no quieren tener hijos. En mi visita a Europa es increíble, no quieren tener hijos, punto. Es una ideología. Es una ideología, porque si no tienes hijos, no tienes responsabilidad, vive la vida loca, es tu placer para ti, tienes encuentros sexuales casuales and you're happy, aparentemente. ¿Okay? Todo eso es una ideología sembrada ya por mucho tiempo, que algunos de los muchachos que recibieron esas ideas las tomaron al extremo, y otros más o menos, y otros definitivamente dijeron no, esto pero no hay un me parece punto que correcto. ya terminamos el tiempo, pero hay un punto que no lo tocamos, y así brevemente, es que este grupo, este segmento de la sociedad ha sostenido comercialmente y emocionalmente al mundo. Bien, ¿qué pasa ahora con los izquierdistas que quieren precisamente terminar este segmento de la sociedad? Ok, vamos a decir una análisis espiritual en general. A eso voy. Todos estos fenómenos que nosotros miramos, claro, tomamos de punto los baby boomers, pero todos estos fenómenos y cambios culturales radicales en pensamiento, en comportamiento que vemos en los últimos años, tiene que ver con una influencia espiritual muy fuerte, con una entidad espiritual, el cual el propósito es destruir la humanidad de cualquier manera posible. Por ejemplo, en Europa, si no tienen hijos, en cierta cantidad de tiempo se van a morir todos, van a estar aniquilados porque no va a haber quien sostenga la economía o los... eso no hay, ¿verdad? Ahí es aniquilación por gusto, digamos. Nadie se va a matar, nadie se va a envenenar, pero no quieren tener niños. Hay lugares en Asia también que están optando por la misma cosa, pero no porque no quieren, sino porque es carísimo. Entonces lo único en que China pueden antes hacer... podías tener solo un hijo varón, y eso fue por casi 20 años. Pero ¿qué sucedió? No había niños. No había niñas. No había niñas, perdón, sí. Y entonces, ¿qué va a pasar con eso? Un alto nivel de homosexualismo, no creación, no procreación. Entonces es increíble. Pero ¿qué nos espera a nosotros? Pero ¿sabes qué antes de esto? ¿Sabes quiénes están manejando todo este sistema de izquierdismo que tratan de implementar en el mundo? Son baby boomers. Y es más, de mayor edad que nosotros. No quiero mencionar los nombres de los líderes, ya los conocen ustedes, pero son nuestra propia gente. Ideologías, porque no importa la edad que tengas según las ideologías. Seguramente nosotros tenemos amigos que no piensan como nosotros. Así es. ¿Right? Y crecieron con su papá, su mamá, pero tienen una idea completamente diferente y seguro están luchando por algo diferente. Pero volvemos al punto, si no estás consciente de que eres un ser espiritual, físico y emocional y no tomas cuidado de esas tres partes de tu ser y lo balanceas y lo pones en armonía con las leyes espirituales y físicas que te dio tu creador, pues tenemos un caos. Entonces por eso es que ahorita en este momento tenemos, hablando espiritualmente, el espíritu de Leviatán está suelto, que es el espíritu de caos, el espíritu de Jezabel está suelto, que es el espíritu de rebeldía, de perversión sexual, unos contra otros, no respeto. ¿Cuántos casos hemos visto de muchachitos que golpean a sus abuelos? O golpean a sus papás, sí. Y eso que los papás son... Ese es un espíritu de estos seres malignos. Sí, entonces, ¿cuál es la intención? Destruir a la humanidad de cualquier manera posible, física, emocional, sexual, de reproducción, de ideología, lo que sea, con tal de quitarte y de separarte de tu conexión con tu creador, que es lo que te va a dar el balance. Y lo repito muchas veces porque es la verdad. Cuando estás consciente de que tienes que tener esa conexión espiritual y tienes que llegar a esa armonía, a ese balance, es cuando encuentras esa paz en medio de la tribulación. Es cuando encuentras ese optimismo en medio de una guerra, por ejemplo. Es cuando encuentras esa fe en medio de una, ¿cómo se dice?, de una pandemia, o donde hay deficiencia de alimentos, donde hay hambruna, porque estás confiando que la palabra del Señor te dice, Él es tu creador y Él es tu proveedor. Aunque estemos en medio de un caos, Él nos va a dar provisión. Ok, ¿sabes qué pasa? Nos va a dar con fe, esto? Optimismo. Que ahora los baby boomers entonces tenemos una misión adicional. Y una obligación moral, sí. Sí, que es orar para que se cambie, digamos, este tema del mundo. O los que están manejando el tema izquierdismo se mueran de una vez. Bueno, yo no me gusta mucho... Mira, es broma,
Pero estoy diciendo pero en serio, es una broma dicha en serio. Bueno, yo creo que Dios está en control de todo. Sí, eso y es. que aunque ninguno de nosotros queremos ver cosas perversas en este mundo, yo pienso que a su tiempo cada quien va a pagar por lo que ha hecho. Aparte de eso, al final del día, el bien se impone al mal. Sí, eso sí. Okay. Pero nada más que mientras sigamos rechazando el bien, pues vamos a tener más mal. Mientras sigamos rechazando más luz, vamos a tener más oscuridad. Sin embargo, aquellos de nosotros que hayamos decidido alinearnos con la luz de nuestro Creador, aunque pasen muchas cosas, la palabra dice que se van a caer 1000 a tu derecha, 10,000 a tu izquierda, pero a ti no va a llegar porque tú estás con otra mentalidad. Entonces, tu vibración y tu energía está aquí a este punto. Entonces no estás tú enfocada en el caos, en el saqueo, sino estás orando, creyendo que Dios va a solucionar todo esto. Y nosotros, bien dijiste hace un momento, nosotros los baby boomers, amigos, si usted nos está viendo y es parte de los baby boomers, queremos inspirarlo a que piense. No importa la edad que usted tenga, si ya se retiró, si tiene hijos, nietos, especialmente en esta generación que está tan atribulada y con tantos problemas, usted puede hacer mucho más de lo que cree, orando por sus familias, creyendo lo que dice la guía de vida del Dios creador de la Biblia. Usted puede hacer un cambio radical como usted no se imagina, porque la oración de fe, ¿sí? El optimismo puede hacer un cambio primero para usted y después para nuestras generaciones. Nosotros necesitamos influenciar a nuestros niños, a nuestros nietos, para que no hereden este mundo que está al punto no solamente de quebrar, sino también de destruirse entre sí. Y pues Dios tiene un plan diferente para nuestra vida, entonces piénselo, medítelo, porque sí puede hacer una diferencia. No se quede sentado nada más a ver sus novelas o sus noticias. Levántese, vaya a hablar con sus niños, reconcíliese con ellos, ore por ellos para que el Señor cambie su corazón y pueda usted influir. Nosotros tenemos que escuchar nuestra voz, aunque tengamos canas, no importa, tenemos sabiduría. Y en la multitud de consejeros está la sabiduría, o sea que lo estamos llamando. Nos quedamos con eso. A que se una al grupo de consejeros para la siguiente generación. Porque nos pasamos un poquito. Sí, ya nos pasamos, perdón. Podríamos estar hablando por 1 hora y nos quedaríamos cortos, pero por el día de hoy hasta allí. Ya caía, hasta aquí quedamos. Amigos, gracias por su tiempo, les agradecemos que tengan un lindo día, que Dios los bendiga mucho, los prospere donde quiera que esté y les sane su corazón y su familia. Que Dios los bendiga, nos vemos en la siguiente. Buena suerte.